Eh, no sé quiénes ya estuvieron en la clase número 1 de las ayudantías y quiénes no. Por este momento me encuentro en el trabajo, así que voy a tener que dar la clase nuevamente del celular. Me gustaría, no sé si, a ver quién es el primero. Ali Ulloa, lo puedo ser anfitrión, por favor, para que admita a la gente que vaya ingresando. Si es que ingresa más gente, no hay ningún problema. Sí, está bien. Perfecto, gracias. Voy a dar compartir pantalla. Listo. Bueno, la, la clase de hoy voy a tener que volver a empezar desde cero. Vamos a tener que volver a hablar de funciones, relaciones, todo lo que es dominio. Creo que no la hice a un anfitrión, será anfitrión. Ahora sí, ya. Pero esperemos que se entienda la idea. ¿Ya? Esperemos que se entienda la idea. Ahora sí. Bueno, todos los conceptos básicos no me va a dar para dictárselo. Lo voy a mencionar, pero yo voy a asumir que ustedes ya los conocen. ¿Sí? En pocas palabras, no voy a volver a hablar de lo que es una función. Lo pueden buscar en Google. Si buscan qué es una relación en cálculo, le va a salir que una relación es un conjunto de pares ordenados cualquiera, en los cuales la primera y la segunda componente se pueden repetir. Voy a hablar nuevamente gráficamente cómo podemos darnos cuenta si es o no es función o relación. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo así. Por ejemplo, para mí, voy a tener esta gráfica de esa manera y voy a tener esta otra gráfica de esta manera. Sí, tengo dos gráficas. Entonces, algo básico. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál de estas es función y cuál es relación? Primeramente vamos a preguntarnos si la gráfica número 1 y la gráfica número 2 son funciones o son relaciones. Es fácil. Como hablamos la otra vez, lo único que tienen que hacer es trazar rectas perpendiculares al eje, paralelas al eje Y que atraviesen la gráfica, ¿no? Por ejemplo, esa es una recta, esta es otra recta, esta es otra recta. ¿Sí? Si las rectas verticales que tracen corta su gráfica, la gráfica la corta en un solo punto, como en este caso corta en un solo punto, en un solo punto, en un solo punto, entonces significa que efectivamente esto es una función. ¿Sí? La gráfica número 1 es una función. Pero si por el contrario, yo al trazar rectas verticales en la gráfica, en este caso, es recta corta en más de un solo punto, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, esta es lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, esto no es una función. A estas son a las que llamamos relaciones. ¿Por qué? Porque la variable en X se está repitiendo. No hay mucho más que hablar de eso. Esa sería la gran diferencia entre funciones y relaciones. Como les había comentado, en cálculo 1 nos vamos a enfocar en estas, en las funciones. No nos interesa mucho lo que son las relaciones. Eso nos vamos a enfocar luego cuando hablemos en álgebra lógica o álgebra lineal. ¿Sí? Qué boca, pregunta nomás. ¿Cómo dicen? No logro escucharlo. Ya, bueno. Continuemos entonces. También habíamos hablado de un formulario que les di, ¿verdad? Hablamos del dominio de una función. Dominio de f, vamos a moverlo para allá de este, f de x, ¿no? No. Está en un celular es malo. Por favor, apaguen su micrófono, ¿sí? Si fueron tan amables. Ya. Vamos a hablar del dominio de la función.
que en pocas palabras yo les di algunas fórmulas con las cuales ustedes pueden trabajar, ¿no? La fórmula número 1, que hablaba cuando teníamos y igual a una función cualquiera, voy a llamarla en este caso g de x, estaba dividiendo entre otra función cualquiera llamada f de x, puede ser cualquier función en realidad, en las cuales estas tenían una condición. Si tengo una división de funciones, la función que esté abajo tiene una restricción matemática, se llama. Realmente no es una... No es, aquí es un cero, ¿ya? Distinto de cero. La función que está debajo no puede ser cero, debe ser distinta. Fácil, ¿no? Si ustedes agarran su calculadora y dividen cualquier número entre cero, más probable es que si no tienen una calculadora científica les mande mag error. Mag error significa que no puedo dividir ningún número entre cero. ¿Qué es lo que pasa si yo divido un número entre cero? Vamos a pensar, si yo divido 5 entre 2, tengo 2.5, ¿no? 5 dividido entre 1 va a ser 5. ¿Y qué pasa si yo trato de dividir entre 0.5 dividido entre 0.5? 5 dividido entre 0.5, ¿cuánto me da? Ahí está. Entre 0.5 me va a dar esto 10, ¿verdad? Lo mismo, si yo divido 5 entre 0.1, ¿cuánto me va a dar? Sería como multiplicarlo por... sería como decir... no sé, no me acuerdo. 5 veces 50, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa mientras más pequeño sea el número del que yo divida? 0,000000001. Si ustedes sacan eso en su calculadora, lo más probable es que le dé un número muy grande, algo de 50 millones o algo así. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que mientras más pequeño o más grande sea el número que está debajo, mi función va a ir variando. Y si yo la divido entre un número tan pequeño como el 0, en realidad esta función lo que va a valer es infinito. Se va a subir hacia infinito. ¿Entiendes? Si esto es positivo, entonces será pues más infinito. Si esto es negativo, lo propio será menos infinito, ¿no? Pero eso aún no lo estamos estudiando, eso lo vamos a ver en línea. Por ahora, en funciones, yo no puedo tener división entre sí. Esa es mi restricción matemática. Algo sencillo de ver sería si yo tuviera, ya estamos con el 5x menos 1, y está dividido entre x al cuadrado menos 3, por decirlo. ¿Sí? Y me pide hallar el dominio de la siguiente función. Yo lo que voy a hacer es aplicar la restricción matemática que acabo de dar, agarrar este valor, en este caso, para mí f de x es igual a x al cuadrado menos 3, ¿verdad? Es el valor que está dividiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo que haga? Agarrar lo que está dividiendo y ponerle distinto de 0. ¿Cómo dicen? No logro escucharlos bien o no sé si simplemente se les enciende el micrófono. X al cuadrado menos 3 me dice la restricción del dominio que debo ponerla distinto de 0, ¿verdad? Esto es lo que me está diciendo, distinto de 0. Entonces, aplicando esto, este me salió medio raro. Tengo que resolver esa inecuación. Pueden resolverla por los casos de factorización o simplemente despejando x. X sería distinto de cuánto. El 3 está restando, va a pasar a sumar. Distinto de más 3, pero como está al cuadrado, yo tengo que aplicar raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando aplique raíz cuadrada? Cuando ustedes aplican raíz cuadrada, esta quiere ambos signos, más menos. Entonces, x va a ser distinto de más menos la raíz de 3. O, en su defecto, si ustedes quieren aplicar los casos de factorización, esto sería x, diferencia de cuadrados, ¿no? Más raíz de 3 por x menos raíz de 3, distinto del valor que tenemos, que es 0. Lo mismo, me sale que x1 va a ser menos raíz de 3, x2 va a ser raíz de 3. Tenemos los mismos resultados. Para sacar el dominio, les va a pedir sí o sí cualquier docente con el que estén, le va a pedir que hagan la gráfica.
Entonces ustedes grafican en realidad es una gráfica de la función, solo que en una dimensión, ¿sí? Para mí solo es el eje X, en pocas palabras. Una gráfica de la función, solo que en una dimensión, ¿sí? Ya. Aquí tengo el 0, dijimos, y busco el valor de menos raíz de 3 y el valor de más raíz de 3. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan esto distinto, ese valor distinto, pueden cerrar con otro color, a ver para que resalte, amarillo. Pero la mía. Con amarillo. ¿Ya? Cuando ustedes tengan distinto, su punto de estudio va a ser abierto. Siempre que ustedes tengan distintos abiertos, ¿por qué? Porque les está diciendo, puedes tomar cualquier valor menos S. Y S, en este caso, toma cualquier valor menos la raíz de 3 positiva y la raíz de 3 negativa. Ahí tengo que buscar dónde va mi gráfico. Pero esto es sencillo. Como me dice que puedo tomar cualquier valor excepto esos, yo grafico todo menos esos dos puntos. Esos dos puntos que están abiertos. Y ya está. Este es el valor de mi dominio. En este caso, si quiero escribirlo genéricamente, la forma más sencilla de escribirlo sería el dominio de la función f de x va a ser igual a ¿cuánto? A todos los números reales menos más menos raíz de 3. ¿Sí? Y lo cierro en la llave que no me alcanza el celular para cerrarlo. ¿Sí? Esa sería la forma más sencilla de escribir en este caso. Esto lo van a usar cuando tengan una restricción de este tipo, distinto de un valor. O sea, la primera restricción del dominio o la primera igual a que le dijiste. Muteate, Ernesto, por favor. Tu micrófono, Ernesto. ¿A mí se me escucha bien, disculpe? Sí, se la Sí, escucha bien. sí. Perfecto. ¿Ya? Esa es la primera restricción del dominio. Hablemos de la segunda. Podría hablar de todas, pero vamos a hablar de las más básicas y de las que pueden abarcar desde docentes como el ingeniero Acaflor hasta el ingeniero Tille, ¿no? Hablemos de todas, las que se ven en la Universidad de San Lorenzo. La restricción número 2 sería y igual a la raíz de una raíz enésima de una función f de x. ¿Sí? Sí y solo sí. La doble flechita, ustedes saben que significa sí y solo sí. N es par. Y solo si n es par. O sea que si n es impar, no tengo ninguna restricción matemática. Solo cuando n sea par. Estamos hablando de raíces cuadradas, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, etcétera, ¿no? Entonces aquí la restricción sería que la función f de x necesariamente debe ser mayor o igual a 0. No puede ser menor a 0. ¿Por qué? Porque los números reales menores a 0 son números negativos. Y una raíz cuadrada, un número negativo, en cálculo 1 no lo vamos a estudiar. Estamos hablando de un plano de números complejos o imaginarios. ¿Sí? Así que nosotros nos vamos a evocar a los números reales. En pocas palabras, si ustedes agarran menos raíz de menos 5 en su calculadora, esto les va a botar más error. ¿Sí? Les va a botar más error, sí o sí. Como se dan cuenta, en sí no son cosas de otro mundo, son restricciones que la matemática misma no nos permite realizar en operaciones de números reales. Un pequeño ejemplo. Si yo y igual a la raíz, como estamos diciendo n par, le voy a poner sexta. Raíz sexta de 4x al cuadrado. 4x al cuadrado menos 1. A ver, veamos qué sucede aquí. Sencillo. Primeramente nos fijamos, ¿n es par? Sí, es par, es 6. Entonces tiene la restricción. ¿Cuál para mí es f de x? Para mí f de x es lo que está dentro de la raíz, o sea, 4x al cuadrado menos 1, para mí es la f de x de la fórmula. ¿Qué me dice que le haga? Me dice que agarre y le ponga f de x mayor o igual a 0. Fácil, entonces agarramos el 4x al cuadrado menos 1 y le ponemos mayor o igual a 0. Con esta desigualdad vamos a trabajar, ¿sí?
4x al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Esa era, ¿verdad, la función? Sí. Aquí lo mismo, ustedes la pueden trabajar como quieran, ya sea factorizándola o despejemos simplemente y vamos a tener x al cuadrado mayor o igual, el menos 1 está restando para sumar, el 4 está multiplicando para dividir, mayor o igual a un cuarto, ¿no? Por lo tanto, x va a ser mayor o igual a la raíz, a más menos, la raíz de un cuarto. ¿Por qué más menos? Porque siempre que apliquen raíz cuadrada, ustedes van va a adquirir ambos signos el otro valor. Porque sería lo mismo que haber factorizado, ¿cierto? Para factorizarlo, lo que ustedes hubieran tenido que hacer es dividirlo todo entre 4. Y hubieran tenido x al cuadrado menos un cuarto, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Y lo mismo aquí aplicando caso 4, hubieran tenido x menos un medio y x más un medio. Eso mayor o igual a 0, ¿no? Que es lo mismo que tenemos aquí realmente. Es lo mismo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la raíz cuadrada de un cuarto? La raíz cuadrada de un cuarto sería menos un medio, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos procedimientos, perdón, es válido. Si quieren despejan, si quieren aplican factorización. Cualquier caso de factorización. Lo siguiente sería graficarlo. ¿Y cuál nos recomienda que es más fácil? ¿Cómo dice? ¿Cuál nos recomienda que es más fácil? Desde su criterio. Bueno, no hay uno que yo les pueda decir, este es más fácil. Si ustedes saben los 10 casos, va a ser más fácil factorizar, ¿no? Bueno, van a hacerlo en 2 pasos, pero si ustedes se han olvidado de los casos, o en ese momento no se acuerdan del caso más que normalmente sucede, el caso 7, por decirlo, y no les sale cómo factorizarlo, entonces despejen la X. Con su efecto usen la ecuación general de segundo grado. La voy a anotar por si acaso. Me dice que X va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A por C, todo sobre 2A, ¿cierto? Esta es la ecuación general de segundo grado. Con esta ecuación pueden resolver general, pueden resolver cualquier ecuación de segundo grado. Y a todos la deben saber. Entonces, no es como que yo les pueda decir, este es más sencillo, usen este método. Usen el método que ustedes más dominen. Si saben despejar, perfecto, despejen. Si saben factorizar más rápido, factoricen. Si se les olvidó todo, usen esta fórmula. ¿Sí? La cuestión es que lleguen al resultado y traten de llegarlo más rápido. Ahora, obviamente, ¿por cuál llego más rápido? Si yo soy bueno factorizando, voy a llegar factorizando más rápido, porque el resultado me lo da directamente. Entonces, ¿qué era lo que hemos obtenido? Tuvimos menos un medio y más un medio, ¿verdad? Eso hay que graficarlo. Voy a poner aquí el valor del 0 y por falta de, ni siquiera tengo una mesa ahorita, así que voy a poner aquí el valor de menos un medio, más o menos ustedes en su cuaderno lo pueden graficar mejor. Y aquí el valor de más un medio. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que nos fijemos en esto. ¿Cuál es la desigualdad? ¿Es mayor o igual? Entonces eso es lo que no les expliqué completamente aún, pero la mayoría ya lo debe saber. Dijimos que cuando tengamos distinto, el punto va a ser abierto. Cuando tengamos mayor o igual, el punto va a ser cerrado. Y cuando tengamos mayor, el punto va a ser abierto. Entonces, cuando sea una restricción de raíz cuadrada, nuestros valores que tengamos, en este caso, más un medio y más un medio, son valores cerrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo nombre de la desigualdad lo está diciendo, mayor o igual. Pueden ser mayores o iguales a este valor y a este valor. Eso es lo que me dice. En cambio, si yo digo mayor, me está diciendo, debe ser necesariamente mayor a ese número. O sea, abierto, no lo puede tocar. Y distinto, con más razón, ¿no? Ah, claro, no puede ser al decirte que debe ser distinto de ese valor. Entonces, en este caso tenemos mayor o igual.
que también funcionaría lo mismo con menor o igual, o lo mismo sería con menor, ¿no? Estas son las reglas, si ustedes quieren llamarlas así. En realidad es pura lógica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando ustedes tienen de este tipo varios valores, estoy haciendo una gráfica cualquiera, digamos aquí tengo un valor 1, 2, 3, 4, y yo tengo una desigualdad del tipo mayor o igual o mayor, yo no sé dónde va a ir mi gráfico. ¿Sí? Puedo ir a los lados, puedo ir al medio, yo no tengo idea de dónde va a ir mi gráfico. ¿Cómo puedo saber? Fácil. Ustedes se van a dar cuenta, siempre va a ir intercalado. Digamos, si aquí le salió que hay gráfico, en este no va a haber, en este va a haber, en este no va a haber y en este va a haber. Siempre va a ser intercalado. O en su defecto, en el primero que les haya dicho que no hay gráfico, entonces en el del medio hay, en el otro no hay, en el medio hay, en el otro no hay. ¿Sí? Siempre va a suceder eso. Entonces, esto me indica que basta con que yo conozca si aquí, por ejemplo, si aquí hay gráfico o no, en medio, de menos un medio y un medio, hay gráfico o no, para saber ya todo el gráfico. ¿Cómo voy a saber si hay o no gráfico en un medio? Ustedes van a agarrar y van a agarrar la ecuación. Pueden agarrar la ecuación que quieran. Yo por formalidad voy a agarrar la primera. ¿Sí? 4x al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Solo por formalidad voy a agarrar. Y 4x al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Ahora, como yo puedo darle a esta ecuación el valor que me dé la gana, excepto el menos un medio y el un medio, porque esos son mis objetos de estudio. Yo no los puedo dar ahí, porque lógicamente si los doy, me va a dar el resultado 0. Yo no quiero llegar al 0, yo quiero llegar a otro valor. Entonces, lo más sencillo, lo que yo les recomiendo siempre es que usen el valor, si está disponible, x igual a 0. Reemplacen 0. En este caso el 0 no es un punto de estudio, ¿se dan cuenta? No tengo aquí encima del 0, no tengo abierto ni cerrado. Entonces no es un punto de estudio. Así que yo voy a reemplazar y en vez de colocar x, voy a colocar ese valor 0. 0 al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. 4 por 0 es 0, se va y me queda esta afirmación. Menos 1 es mayor o igual a 0. Esta es una pregunta. ¿Quién me dice? ¿El menos 1 es o no es mayor o igual a 0? Hola. No, no es. No, ¿verdad? Es mentira, esto es falso. Ustedes le ponen ahí grande si quieren falso. Eso significa que en el valor que tomé, que en este caso es el 0, que está en medio de estos dos valores, no hay gráfico. Falso. La desigualdad me sale falsa ahí. Por ende, si ahí no hay gráfico, ya dijimos que va intercalado y a los lados y a otros. ¿Entienden? Lo mismo, si yo hubiera dado un valor a cualquier otro valor, si me hubiera salido verdadero, significaría que ahí sí hay gráfico y voy intercalando. Aquí sí hay, aquí no hay. Sí hay, no hay. Como aquí en medio es falso, a los lados asumo yo que es verdadero y directamente lo grafico. Ya está. Pero a ustedes le van a pedir que lo escriban genéricamente, así que lo voy a volver a graficar aquí para que se vea. Aquí era el 0, aquí estaría el un medio negativo, y aquí estaría el un medio positivo. Son valores cerrados, porque en medio nos salió falso. Ya. Como sea, sé que está feo, pero la idea es que se entienda algo. El dominio de la función, entonces, ¿cuál sería en este caso? En este caso, el dominio de la función sería, aquí siempre se va a ir hasta menos infinito, y aquí siempre se va a ir hasta más infinito de los números reales, ¿sí? Me gustaría tener una pizarra física. Aquí siempre va a ser más infinito, y aquí siempre va a ser menos infinito. Entonces, yo me fijo la gráfica como está. ¿Se dan cuenta? Aquí hay gráfico, ¿no? En todo este gráfico. ¿Desde dónde viene? Viene desde menos infinito y hasta dónde va, hasta aquí, hasta un medio negativo.
Entonces, voy a escribir aquí abajo por falta de espacio. En infinito, ya sea negativo y positivo, siempre va a ser abierto. En nomenclatura con corchetes, ¿cómo sé si es abierto o cerrado? Abierto es cuando el corchete no mira al valor que está nombrando. En este caso, abierto es menos infinito. Si yo pusiera así, estaría mirándolo al infinito, ¿verdad? Si lo pusiera así, lo estaría mirando. Eso significaría cerrado. Pero ya les estoy diciendo menos infinito, ¿hasta qué valor? Este valor, ¿cuál era? Un medio negativo. Hasta menos un medio negativo. Y ese valor es abierto o cerrado. Ya dijimos que es cerrado. Cerrado con corchete es mirando hacia el número que está nombrando. Mirando al menos un medio. Aquí no hay gráfico. Y aquí sí vuelve a haber gráfico. Sigue hasta aquí y hasta aquí hay gráfico, ¿verdad? Entonces sería unido. Cuando hablemos en dominio siempre vamos a poner unión, esa U. Y nos fijamos, ¿cuál es el primer valor? Es este. Unido desde un medio, en un medio cerrado. Por lo tanto, el corchete mira al un medio. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Y en más infinito, siempre en infinito va a ser abierto. Por lo tanto, el corchete no mira al infinito. Esa es una forma, una nomenclatura de escribir, de una forma de escribirlo, ¿no? Abierto desde menos infinito hasta menos un medio cerrado, unido cerrado desde un medio hasta más infinito. La otra forma que es con paréntesis es similar, solo que en vez de colocar de esta forma abierto, en vez de colocarlo de esa forma, ustedes usan paréntesis y dicen abierto desde infinito hasta menos un medio, abierto, perdón, cerrado, y los cerrados son con corchete. Unido desde cerrado desde un medio positivo hasta más infinito, y infinito abierto. Esa es la diferencia. Pueden usar la nomenclatura que es mezclado paréntesis con corchete o usar la otra que es puro corchete. Ambas son ningún examen le van a poner mal por usar una u otra nomenclatura. ¿Sí? Esa sería la restricción número 2 del dominio. Restricción de la raíz de n par o raíz cuadrada. ¿Sí? La número 3. Tenemos la número 3. Disculpe, dice que en 8 minutos, en 10 minutos acaba el tiempo. No hay problema. Tras que se acabe, yo creo otra sala y les mando el link nuevamente al mismo grupo, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué tiempo pasaremos clases? Disculpe. Ya me están llamando del trabajo, así que una media hora, 40 minutos más. ¿Sí? La idea es que vamos a ir reafirmando estos temas, que son temas básicos, pero temas que lo van a ver hasta en la parte de derivadas, porque van a seguir haciendo análisis completo. ¿Sí? Bueno, sigamos para aprovechar el poco tiempo que nos queda. La fórmula número 3 sería para nosotros el logaritmo. En realidad, lo usual es que pongan logaritmo natural, pero sabemos que el logaritmo natural significa un logaritmo en base e. Es algo muy específico. Así que para saltarnos toda esa parte de explicar que es para todos los logaritmos, voy a poner aquí a. ¿Sí? Logaritmo en base a, donde a puede ser cualquier número distinto de 0, distinto de 1, y a la vez es mayor a 0. Esas son las condiciones, por si acaso. O sea, que yo puedo tener logaritmo en base 5, logaritmo natural, logaritmo en base 10, logaritmo en base 100, logaritmo en base 1.000.000, pero no puedo tener logaritmo en base 1 y tampoco puedo tener logaritmos negativos, en base negativa. ¿De cuál? De f de x. ¿Sí? Aquí me dice entonces, la función f de x va a ser mayor a 0. Idéntica a la de la raíz cuadrada, ¿cierto? Solo que en vez de poner mayor o igual, ponemos mayor. La única diferencia. Si yo tengo, por decirles, el logaritmo en base, cualquier número, voy a ponerle en base 7, de 3x más 7, como el 7 ya que estamos usándolo,
¿Qué es lo que me dice? Lo que está dentro, aquí adentro, del logaritmo, o sea, la función, debe ser mayor a 0. Hagámosle caso a nuestra fórmula y pongamos lo que está dentro, que es 3x más 7, y le ponemos mayor a 0. Ahora lo único que hacemos a partir de aquí es despejar la x, y el 7 que está restando va a pasar, que está sumando va a pasar a restar, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Si quieren graficarlo, lo único que hacen es buscar el punto, que en este caso, si por aquí para mí está el 0, por aquí lo voy a poner el menos 7 tercios. Dijimos que cuando sea mayor va a ser abierto, ¿se recuerdan? Aquí yo tengo x mayor a menos 7 tercios, por lo tanto en 7 tercios es abierto, y no hay mucho donde buscar. Como es un solo punto, le hago caso a la desigualdad. ¿Qué me dice la desigualdad? X mayor a menos 7 tercios. ¿Cuáles son los números mayores a menos 7 tercios? Son los que están a su derecha, pues, ¿no? Esos son los números mayores. Y ahí estaría mi gráfico. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Si lo escribimos analíticamente, sería en menos 7 tercios, que es abierto. Ponemos dominio de la función f de x abierto en menos 7 tercios. ¿Hasta dónde se va? Dijimos que siempre a este lado va a estar el más infinito. Y en infinito además dijimos que va a ser abierto. Entonces hasta más infinito. Y lo ponemos abierto. O si ustedes quieren usar la otra nomenclatura, y sería abierto en menos 7 tercios, la nomenclatura con paréntesis, hasta es negativo por si acaso. Es negativo por si acaso. Hasta más infinito, y como también es abierto, cierro con paréntesis y ya está. Ambas nomenclaturas son válidas, ambas significan exactamente lo mismo. ¿Sí? Como se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre la restricción del logaritmo con la restricción de la raíz cuadrada. La diferencia es que uno es mayor y el otro es mayor o igual. ¿Sí? Pero ya que estamos hablando de esto, hay un caso especial cuando hablamos de logaritmo. Lo voy a nombrar como una fórmula número 4, ¿sí? Nombrar como una fórmula número 4, de y va a ser igual a un logaritmo, pero este va a tener una particularidad. Arriba va a estar f de x. Todo normal, ¿no? Aquí va a estar f de x. Pero aquí abajo la base no va a ser una constante a como hasta el momento. Aquí va a ser otra g de x. En este caso, f de x, al igual que hace un momento, va a ser mayor a 0. No hay mucho problema por f de x, pero g de x va a adquirir dos restricciones. Una que la hace mayor a 0 y otra restricción que hace que g de x sea distinto de 1. Esas son las dos restricciones que adquiere g de x. Tal vez algunos no entienden a qué me refiero con un logaritmo en base a una función. Entonces demos un pequeño ejemplo. Estamos hablando de un logaritmo, pero en base a una función, digamos x más 3. No va a ser logaritmo en base 7, sino en base x más 3. Y arriba va a haber otra función. Voy a ponerle 8x menos 1, voy a ponerle. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, es un logaritmo en base a una función de otra función. Pero tampoco no es complicado de ver. Para mí, f de x sería el 8x menos 1, y para mí g de x sería el x más 3. Nada más esa es la diferencia. Entonces hay que aplicarle sus restricciones respectivas. Primeramente, el 8x menos 1, 8x menos 1, como siempre, como es la función f de x, va a ser mayor a 0. ¿Quién me dice? 8x menos 1 es este de aquí, y me dice que lo ponga mayor a 0. Estamos haciéndole caso. Despejando, tengo x mayor, el menos 1 está restando, pasa a sumar, el 8 está multiplicando, pasa a dividir. Tengo que x va a ser mayor a un octavo. Perfecto, ya está la primera restricción. La segunda, para mí g de x es x más 3, y me dice que g de x debe ser mayor a 0 y que también debe ser distinto de 1, tiene dos restricciones. Entonces pongo que x más 3
va a ser mayor a 0, por lo tanto aquí va a ser mayor a menos 3. Ya está. La primera restricción que tenía g de x ya está resuelta. La otra es que x más 3 debe ser distinto de 1, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí lo he escrito. X distinto de 1. G de x distinto de 1. Es lo que estamos haciendo, hacerle caso a la fórmula. Por lo tanto, aquí va a ser distinto de, el 3 está sumando, pasa a restar. Menos 3 más 1 es menos 2. Ya está. Esta de aquí, la que está encerrada con amarillo, aquí arriba, es g de x y todo lo otro es la restricción de, perdón, es f de x y todo lo otro es la restricción de g de x. Lo que vamos a proceder a hacer es intersectar estos dos dominios. ¿Sí? Vamos a intersectar el dominio de la función f de x con el dominio de la función g de x. Vamos a hacerlo como para que se entienda. Trazamos una recta, trazamos otra recta, trazamos otra recta. Con eso yo creo que va. Aquí vamos a poner dominio 1 o el dominio f de x, aquí el dominio 2 o el dominio g de x, y aquí va a venir el dominio de la función en general. ¿Sí? El dominio final de la intersección de la función. Si aquí está el 0, vamos a hacer que coincidan más o menos los ceros para intersectarlos. Bueno, ya yo lo intenté. Ya. Y aquí tenemos la primera función, ¿no? Me dice que x debe ser mayor a 1/8. Ahí está. Mayor a 1/8. Se busca el valor de 1/8 que yo lo voy a colocar. Compartir mi pantalla, ¿no? Dame un rato, viejo, ahorita voy. Vayan viéndolo ustedes, pues. Ocupado ahorita. Dale. Admitir a todo. Alía Ulloa, por favor, los admita a los que entren, ¿ya? Sí, está bien. Gracias. Entonces, continuando, estábamos haciendo la intersección, ¿verdad? Si no me equivoco, este era 1/8, ¿sí? Puede ser. Bueno, vamos a fijar esto. Si era mayor a 1/8. Entonces, graficando ese, mayor, sabemos que es abierto. Los números mayores a 1/8 son los que están a su derecha. Sí, no hay donde perderse. Pero el otro que me dice, g de x, primeramente me dice mayor a menos 3. Entonces voy a buscar el valor de menos 3, lo voy a colocar por aquí. Y como me dice mayor es abierto. ¿Cuáles son los números mayores a menos 3? Son estos. ¿Ya? Los de la derecha. Pero además, g de x tiene otra restricción. Una restricción que me dice que es distinto de menos 2. X distinto de x distinto de menos 2. Entonces yo busco ese valor. Distinto de menos 2. Digamos que por aquí está el menos 2 para mí. Y como es distinto, en ese punto va a ser abierto también. El menos 2 es abierto. ¿Sí? Ya está. Al hacer la intersección de dominios, ¿qué es lo que hago yo?
pueden ustedes hacerlo de la siguiente manera. Trazan rectas perpendiculares a cada punto. En este caso, una recta perpendicular a -3, una recta perpendicular a -2 y una recta perpendicular a 1/8, ¿no? ¿Sería? ¿Sí? Y lo que hacen es fijarse uno por uno si hay gráfica en cada uno de esos, en los dos dominios, en cada uno de esos intervalos. ¿Qué me estoy refiriendo? Desde este lado, que se supone que es menos infinito, hasta este punto que es -3, ¿hay gráfico en ambos dominios? Aquí no hay gráfico y aquí tampoco. Veamos el otro, desde -3 hasta -2, ¿hay gráfico en ambos dominios? Aquí no hay, aquí sí hay, pero no interesa porque basta que no haya en uno solo para que no vaya aquí al final. Entonces aquí no va a ir, ¿sí? Sigamos. Desde -2 hasta el próximo punto, que en este caso es 1/8, ¿hay gráfico en ambos? No, porque aquí no hay, pero desde -2 aquí sí hay. Basta que en uno no haya, no va al final. Y por último, desde 1/8 hasta aquí, que sería más infinito, ¿hay gráfico en ambos? En el dominio 1 sí hay y en el dominio 2 también hay. Significa que eso sí va al final de mi dominio. Entonces voy a colocar aquí 1/8. Y además, ¿cuál es el punto? ¿Es abierto o cerrado? Si se dan cuenta, el 1/8 es abierto. Colocamos abierto. A partir de ahí, todos los valores que estén a la derecha me dice que hay gráfico. Ya está. Ese sería el gráfico de la función. Si borro lo que no me sirve, borraría todo esto y me quedaría algo así el gráfico. Abierto en 1/8 hasta más infinito. Que de hecho es fácil de escribir, ¿no? Dominio de la función sería abierto desde 1/8. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Y dijimos que en infinito siempre va a ser abierto. No es más. Ese sería el dominio de esta función que era el logaritmo en base a x más 3 de 8x menos 1. Nos dio abierto en 1/8 hasta más infinito. Ese sería el caso especial de los logaritmos, en el cual tengamos dos funciones, una de base y ese logaritmo es en base a otra función, ¿no? Otro. Vamos a hablar de dos juntos a la vez. ¿Qué número es? Número 4 era esa fórmula para nosotros. Entonces vamos a ponerle ahora fórmula número 5. Y igual a arco coseno. Coseno de la función f de x. Y voy a poner ahí mismo la número 6. ¿Por qué? Porque es muy similar y la restricción es la misma. Y igual a arcoseno de f de x. Uno es arcocoseno y el otro es arcoseno. Ambos tienen exactamente la misma restricción. ¿Sí? Que me dice que la función que está dentro va a estar entre -1 menor o igual a la función que está dentro, que es f de x, menor o igual a más 1. Menor o igual a más 1. ¿Sí? Va a estar entre los valores de -1 y más 1 y van a ser cerrados. -1 menor o igual a f de x, menor o igual a más 1. Un ejemplo que podemos ver de esto sería y igual al arco. Va a ser lo mismo para cualquiera de los dos, así que voy a ponerle arcoseno. ¿De qué valor? Pongámosle 3x más 4, para no hacerlo tan largo. 3x más 4, pongamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Lo que esté dentro, ¿sí? Lo que está dentro de esa función f de x, voy a ponerla entre -1 y entre más 1 en desigualdades. ¿Sí? Le vamos a hacer caso a la fórmula y le ponemos -1, menor o igual que lo que está dentro, el 3x más 4. Exacto. Y lo pongo entre más 1 también, ¿ves? 3x más 4, menos 1 menor o igual a 3x más 4, menor o igual a más 1. Ahora lo único que voy a hacer es despejar x. El 4 está sumando, va a pasar a ambos miembros a restar. Positivo, me quedaría aquí -4, -1, ¿verdad? -1, lo voy a hacer por pasos por si alguno no está familiarizado con este tipo de desigualdades. Menor o igual, lo mismo el más 1, el 4 está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Aquí sabemos que -1 menos 4 me va a dar -5, menor o igual a 3x,
menor o igual a 1 menos 4, me queda menos 3. Ahora, el 3 que está haciendo, está multiplicando, entonces va a pasar a dividir a los otros miembros. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. Entonces tendría menos 5 dividido entre 3, menor o igual a x, menor o igual a menos 3 dividido entre 3. Listo. En pocas palabras me quedó menos 5 tercios menor o igual a x menor o igual a ¿cuánto? Menos 3 dividido entre 3 se simplifican y me queda menos 1, ¿cierto? Me queda menos 1. ¿Cómo le hago el menos aquí para que sea? Menos 1. ¿Se entiende la idea? Eso es un menos 1, ¿ya? Ya, esa es la restricción. Vamos a anotarla aquí. Menos 5 tercios menor o igual a x menor o igual a menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es graficarlo. Y la gráfica, la verdad, ya es lo más sencillo del mundo aquí. Ponemos aquí, buscamos el valor del 0. Por aquí está el 0. Buscamos el valor de menos 5 tercios, lo voy a colocar por aquí. Y buscamos el valor de menos 1, que lo voy a colocar por aquí. Como ambos son menor o igual, dijimos que eso significa que el punto es cerrado. En ambos el punto es cerrado. En este caso, cuando tengan este tipo de desigualdades, que son estilo valor absoluto, ustedes lo único que hacen es graficar directamente la parte del medio, porque está entre dos desigualdades, ¿me entienden? No es necesario buscar dónde va el gráfico. Automáticamente ustedes ya saben que va en medio de los dos puntos. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿cuál sería? Cerrado en menos 5 tercios hasta menos 1. Qué feo mi 3, ¿eh? Cerrado de menos 5 tercios hasta menos 1, y en menos 1 también es cerrado. Obviamente este gráfico está mal, ¿no? Es hasta menos 1. Hasta menos 1 nomás. Hasta ahí sería, ¿no? Cerrado de menos 5 tercios hasta menos 1 cerrado. Y nada más. Ese sería el dominio de mi función. ¿Hay más restricciones? Hay más restricciones, pero la verdad que no he visto que se usen en la universidad, al menos hasta ahora no he visto nadie que tome el otro tipo de restricciones, porque para demostrarlas es mucho más complicado, se requiere mucha más álgebra y sería perder el tiempo mucho en un tema tan básico como este. Entonces yo supongo que por eso es que los docentes no lo ven, ¿sí? Son las 1:23. Hagamos un ejercicio entonces. Ya, todo eso eran ejemplos de cómo aplicar la fórmula. Un ejercicio ya estilo examen podría ser x menos 3 dividido entre x al cuadrado más 5 más el logaritmo natural de 5x menos 8, algo así. Entre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, por decir. ¿Y qué más le ponemos aquí? Algo bonito, ¿eh? Más el logaritmo natural, no, ya usamos logaritmo. Más el arco coseno, pongamos. De algo fácil, de x, para que no sea tan fregado, ¿no? Veamos si hay o no hay dominio en esta función. Obviamente restricciones tenemos varias. Según las fórmulas que acabamos de ver, ustedes podrán ver cuáles son las restricciones matemáticas que hay. Me gustaría que ustedes las identifiquen y me digan, aquí hay una, aquí hay otra, y las vamos enumerando, si es que pueden. X al cuadrado más 5 distinto de 0. Ya esa sería una, dice. ¿Cuál más? Raíz de X al cuadrado mayor o igual que 0. Está aquí, ¿no? Esa, ya. ¿Qué más? El logaritmo. El logaritmo sería la 3. Ya, ¿qué más? ¿Y el arcoseno? El arco coseno. Estas la vamos a tomar como la 4, me dice. Perfecto. Ya, esas son las perspectivas más obvias, ¿no? Que tenemos. Sí. Oye, viejo, vas a tener que hacer limpieza aquí nomás.
Voy a para otro lado. Decirle al ingeniero que ya voy. Ya, sigamos entonces. Carajo, aquí. Ya, primeramente la número 1 les explico por qué razón no es una restricción, que parece muy obvio, ¿no? ¿Cómo no va a ser una restricción si está dividiendo? Si es una función dividiendo y vos dijiste que la número 1 no debe haber división entre cero. Pues sencillo. Si yo agarro la número 1 y digo x al cuadrado más 5, distinto de 0, ¿sí? E intento factorizar o dividir o despejar, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener x al cuadrado distinto de menos 5 y al aplicar raíz cuadrada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo que me dicen las propias restricciones que no puedo hacer. Estoy aplicándole una raíz cuadrada a un número negativo. Aquí obviamente se me va a despejar, no hay lío, pero ¿yo qué hago con x distinto de más menos? De más menos, ¿qué es lo que me va a salir? Raíz de menos 5. ¿Qué hago yo con eso? No puedo hacer nada porque la raíz de menos 5 no existe, ¿no? Ya dijimos que si le colocan en su calculadora raíz de menos 5 le va a dar más error. No existe en este plano. ¿Sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso sin necesidad de estar haciendo el ejercicio? Sin necesidad de estar despejando, fácil. Si ustedes aquí abajo ven una x elevado, un número par, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, ¿qué significa? Que digamos x al cuadrado, si yo le doy, aunque sea el valor de menos 5, ya que estamos hablando del menos 5, y está al cuadrado, ese valor de menos 5 no va a hacerse nunca negativo, porque menos por menos da más y va a ser un valor positivo 25. Entonces yo, por más que le dé números negativos a esta x, siempre se va a hacer positiva. Siempre. ¿Sí? Ya, está bien, la x nunca se va a hacer negativa, va a ser positiva, pero ¿qué pasa con el otro número? Me dirán. Esa es la otra forma de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque este número, este valor más es positivo, es más 5. ¿Sí? Así que si yo tengo una x al cuadrado que siempre va a ser positiva, sumándole más 5, ¿alguna vez se va a hacer 0? Imposible, ¿verdad? Es imposible. Aunque yo le dé, como les digo, aquí menos 5, a x aunque le dé menos 5, nunca va a ser negativo como para restarse con ese más 5. Por lo tanto, nunca va a ser 0. Esa es la forma más lógica de darse cuenta. La otra forma es esta que hicimos aquí. Simplemente resolviendo la inecuación y me va a dar algo como esto, que en este caso es raíz de 5, que es algo que no tiene sentido. Esto me está dando una alerta y me dice simplemente que en el dominio número 1 que era para mí, vamos a poner así, dominio 1, para mí no hay restricción. Por lo tanto, en ese valor, el dominio son todos los números reales. ¿Sí? ¿Se entiende, no? En pocas palabras, si quieren, es como una trampa que les podría poner el docente para que ustedes lo estudien, lo analicen y al final no sepan qué hacer ahí. O en su efecto saquen un mal resultado. Veamos el que tomaron como dominio número 2, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, ¿no? Voy a escribirle esa parte así. Dominio número 2. Y aquí arriba tengo un argumento, lo voy a llamar f de x. Para no estar escribiéndolo. Arriba tengo el logaritmo de 5x menos 8, que no lo estamos estudiando todavía. Después lo vamos a ver. Estamos estudiando este de abajo. X cuadrada de x al cuadrado menos 4. Este es el que estamos estudiando. ¿Sí? Ya. Es correcto. Es una restricción. Es una restricción matemática. Pero ¿qué tipo de restricción es? Si se dan cuenta, yo tengo una cosa aquí. Una raíz, por lo tanto,
La restricción número 2, la restricción matemática número 2 me dice que esto debería ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Pues están en lo correcto. Pero ¿qué más? Además de eso, esto está dividiendo, si se dan cuenta. ¿Sí? Es una división también. Eso significa que todo lo que está abajo, o sea, la raíz completamente, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, a la vez como es una división, es distinto de 0. Entonces tiene dos restricciones. X al cuadrado menos 4 mayor o igual a 0 y x al cuadrado menos 4 es distinto de 0. Que si esto lo trabajo un poco más y lo elevo a ambos miembros al cuadrado, tendría algo parecido, ¿no? X al cuadrado menos 4 distinto de 0. Este es el caso que quería mostrarles. Cuando ustedes tengan algo así, una raíz de n par, que va a tener lógicamente, al estar en el denominador, va a tener dos restricciones, ustedes pueden agarrar directamente y decir x al cuadrado menos 4 mayor a 0. Para no trabajarlo una y dos veces, ustedes le aplican una sola restricción, solo que va a ser mayor a 0. Les explico por qué. Algo breve podría decirles que como estamos hablando de mayor o igual y distinto, mayor o igual literalmente escrito sería como decir mayor o igual, ¿cierto? Y el otro que me dice, el otro me dice distinto. Entonces si yo agarro igual y distinto, se anularían, es como decir más menos 1 y me queda solamente el mayor, que es el que les digo que usen directamente. X al cuadrado menos 4 mayor a 0. Les aseguro que si toman ese atajo van a tener un ejercicio más resuelto más rápidamente. O sea, dicen dominio 2x al cuadrado menos 4 y en vez de ponerle mayor, igual y distinto dos veces, le ponen mayor a 0, factorizando esto x más 2. Esta vez voy a usar los casos y x menos 2 mayor a 0 y ya está. Tengo el dominio número 2 sin necesidad de hacer más cosas, sin necesidad de hacer todo esto. ¿Sí? Esa era una pequeña aclaración que podía darles. Después sigue el dominio número 3, el logaritmo. Ese es correcto. El logaritmo tiene una restricción. Me dice que lo de adentro, que en este caso es 5x menos 8, debe ser mayor a 0. Entonces pongámosle aquí dominio número 3, 5x menos 8 mayor a 0. Despejando, x va a ser mayor, el 8 está restando, pasa a sumar, el 5 está multiplicando, pasa a dividir. X mayor a 8 quintos, ¿no? Y por último, más sencillo diría yo, el dominio número 4, que es el arcocoseno de x. ¿Qué es lo que me dice la restricción del arcocoseno? Que lo que esté adentro, en este caso está fácil porque solo adentro tengo una x, ¿sí? Debe estar menor o igual entre dos valores, el valor de más 1 y el valor de menos 1. Ahí está. Listo. Ese sería el dominio número 4, así lo voy a poner. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es graficar todos los dominios. Grafiquémoslo. Vamos a graficarlo con negro esto. Dominio número 1 va a ir ahí. Dominio número 2 va a ir ahí. Dominio número 3 va a venir aquí. Dominio número 4. Y aquí abajo voy a poner el dominio de la función, ¿sí? Pongámoslo aquí así. 1, 2, 3, 4. Y dominio de f de x, pongámosle. El dominio final de la función. Lo que va a resultar de hacer la intersección, ¿no? F de x. Ya está. Entonces, veamos lo que hemos trabajado. Primeramente, el dominio número 1, ¿qué nos salió? Nos salió que son todos los números reales. Entonces, ni siquiera tendría que hacer la gráfica. La voy a hacer solo por joda, por decirlo así. Ahí está la gráfica. Todos los números reales. No hay más que hacer. Porque en sí ese no tenía restricción, ¿se acuerdan? Trata de que coincidan los ceros. Ya, sigamos. Pero el dominio número 2, por el contrario, nos botó dos valores. Aquí está el dominio número 2. Al factorizar nos bota más y menos 2. Entonces pongámosle aquí menos 2. Menos 2. Y aquí le vamos a meter más 2.
Y además, como habíamos acortado la fórmula, dijimos que era mayor. Mayor sabemos que es abierto. Abierto es más 2 y menos 2. Es más 2 y menos 2 abierto. ¿Dónde va la gráfica? ¿Va en medio o a los lados? Fácil, reemplazo un valor, ¿verdad? Aquí, en la X voy a reemplazar un valor. El valor más fácil dijimos que es el 0. Tenemos 0 al cuadrado menos 4 mayor a 0. Y decimos menos 4 es mayor a 0. ¿Es verdad o mentira? Es falso, ¿cierto? El menos 4 es menor a 0, no es mayor. Por lo tanto, el valor que hemos reemplazado, que era el 0 aquí, es falso, no hay gráfico. Significa que los lados sí tengo gráfico. Sencillo, ¿no? Por último, el dominio 3, que está fácil también, x mayor a 8 quintos. 8 quintos más o menos debe ser algo de 1.60 y algo, ¿no? Entonces, significa que está, pues, solo para tener una referencia, un poquito antes del 2. Aquí está el 8 quintos. ¿Sí? El 8 quintos es mayor. Como es mayor, significa que es abierto. Y de ahí todos los números que estén a su derecha, ¿no? Los mayores a 8 quintos. Después el dominio número 4. ¿Dónde está el dominio número 4? Ah, va. El dominio número 4 es el más sencillo y el que está aquí arriba. ¿Cierto? Este menos 1 menor o igual a x menor o igual a más 1. ¿Qué es lo que me dice? Que menos 1 y más 1, como son menores iguales, son cerrados. Dijimos que no es necesario buscar dónde va el gráfico. Siempre en este tipo de restricciones, siempre va a ir el gráfico en medio. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es trazar rectas perpendiculares para ver dónde se intersectan nuestros dominios, ¿no? Aquí está el menos 2. ¿Está? Aquí está el menos 1. Aquí está el 1. Aquí está el 8 quintos. Y aquí está el 2, el valor 2, ¿no? Así serían las rectas perpendiculares. Nos vamos a fijar si hay gráfico en todos. De eso trata esta revisión, ¿no? Esta revisión de intersección. Desde menos infinito hasta menos 2 hay gráfico en todos. Aquí sí hay, pero aquí y aquí no hay. Significa que no va el gráfico final. Desde menos 2 hasta menos 1 hay gráfico en todos. Aquí sí hay, aquí no hay, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces no va al final. Desde menos 1 hasta más 1 hay gráfico en todos. Aquí hay, aquí no, aquí sí, no importa. Basta que no haya en 1, ya no va mi gráfico final. Entre 1 y entre 8 quintos hay gráfico en todos. Aquí sí hay, aquí no hay, aquí no hay, y aquí no hay. Significa que no hay gráfico. Desde 8 quintos hasta más 2, aquí no hay y aquí no hay. Y desde 2 hasta más infinito, aquí sí hay, aquí sí hay, aquí sí hay, pero aquí no hay. ¿Qué sucede entonces? Aquí están los valores, no es necesario ni que los grafique, de hecho. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no tengo gráfico en un intervalo, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro y tampoco en el último? ¿Qué es lo que sucede cuando no hay gráfico en ninguno de los dominios? No se intersecta ninguno. Sencillo. Significa que el docente estaba de mala y le puso un examen en el cual el dominio que tiene es conjunto vacío. ¿Sí? Por eso es que no tienen ninguna intersección. Significa que no existe valor de x que yo le dé a esta función. ¿Para qué? Para que exista en el plano de los números reales. Por lo tanto, dominio de la función, su respuesta es conjunto vacío. Se escribe de esta forma. ¿Sí? Si no mal recuerdo, es un examen estilo el ingeniero Berti Durán, por si alguno está con ese docente, que también lo he visto en otros, como del ingeniero Auxiles o del ingeniero Gualberto López, cuando estaba vivo él, ¿no? Ya falleció lastimosamente hace muy poco. Bueno, jóvenes, si tienen alguna duda al respecto sobre lo que hemos visto, que fue algo muy breve, pero lastimosamente no puedo quedarme mucho más tiempo. Pueden consultarme ahorita, en este momento, o si no,
enviarme sus dudas al grupo que tienen. Le podemos sacar captura a tu fórmula para hallar dominio. ¿Puede enviarla al grupo? Ah, claro, no hay problema. Se las puedo enviar al grupo las fórmulas. ¿Sí? O si quieren se las muestro, se las voy mostrando. Esa es la fórmula número 1. El próximo miércoles vamos a volver a pasar. Sí, el próximo miércoles, normal, vamos a continuar con el avance, ¿no? Tenemos que ya terminar funciones violentamente y entrar al límite. Esta es la fórmula número 2. Esto va a ser hasta que acabe el semestre, ¿cierto? Sí, hasta que acabe el semestre. Ese es el plan. ¿Va a haber repaso del examen? Oye, Esa es la número 3. volvés a la número 2, porfa. Esa es la número 4. Y la número 5 y 6. De todas maneras, deben tener compañeros que ya las tienen o incluso ustedes mismos ya asumo que las han visto esta fórmula, ¿sí? La 2, por favor, la puedes mostrar de nuevo. Esta es la número 2.